Hola, mi nombre es Ana, soy una diseñadora gráfica que se dedica al diseño de experiencias de usuario e interfaces gráficas y hoy comenzaremos con una serie de videos en donde veremos diferentes metodologías que se utilizan para el diseño y desarrollo de aplicaciones y sitios web. Hoy empezaremos hablando sobre la metodología Lean y veremos un poco de su historia y de qué se trata. Empecemos. Los equipos que se dedican al desarrollo de productos y servicios suelen moverse de forma rápida y necesitan adaptarse a cambios que se van dando a lo largo del proceso. Esto se logra a través de buena comunicación, organización y estructura. Lean y Agile son ejemplos de metodologías flexibles y para saber cuál nos conviene utilizar tenemos que entender qué las diferencia. Lean es una metodología desarrollada por Toyota en los años 50 para su sistema de producción. Promueve evitar todo aquello que no sea necesario, normalmente llamado desperdicios. Son cosas que no añaden valor al producto y que generalmente retrasan los procesos, como por ejemplo, reuniones innecesarias, demasiada documentación o métodos ineficientes. Busca promover que los equipos trabajen como un todo, haciendo énfasis que aquellos que trabajan en cada rol del proceso son expertos en su rubro y debemos confiar en su experiencia y dejarlos hacer su trabajo, proveyéndoles siempre de los recursos que necesitan. Lean propone 7 principios. El primero de ellos es eliminar desperdicios, que como mencionamos anteriormente era remover, por ejemplo, reuniones innecesarias, tener demasiada documentación o utilizar métodos ineficientes. Segundo, calidad incorporada. Esto significa varias cosas, entre ellas, incluir procesos que permitan el control de calidad de un producto o Quality Assurance, también conocido como QA. También involucra el recolectar feedback. Se promueve que el desarrollo de un producto se dé en iteraciones cortas en las cuales el equipo puede investigar y adaptar el producto a las necesidades de los usuarios. Minimizar el tiempo entre las etapas de diseño, desarrollo, testing y arreglo de bugs. Iteración constante y automatización. En tercer punto es crear conocimiento. Esto es asegurarse que no solo una persona sepa cómo funciona el producto y cómo está siendo creado. Y esto se puede lograr a través de comunicación, documentación o la creación de wikis. Anteriormente hablamos de crear documentación innecesaria, pero eso en general se refiere más a documentación que queda en el tiempo, que no se actualiza y que no se vuelve a mirar. Entonces, la documentación que creemos la tenemos que mantener al día y tiene que tener solo las cosas necesarias que ayuden al progreso del producto que estamos desarrollando. Como cuarto punto tenemos el aplazar el compromiso. Esto significa que si hay decisiones que son irreversibles, es mejor tomarse el tiempo antes que de decidirse apresuradamente. Como por ejemplo, cuando estamos decidiendo qué tecnología utilizar para desarrollar un producto, hay que mirar cuáles otras opciones hay antes de comprometerse con una. También tiene que ver con postergar el desarrollo de funcionalidades nuevas antes de conocer qué tecnología utilizaremos, en qué devices va a funcionar, como por ejemplo en qué tipo de celulares, en qué plataformas, en qué tipo de computadoras y cuáles son las necesidades del usuario que va a utilizarlas. Porque suele suceder que se decide muy antes de tiempo y al momento en que hacemos el release ya son obsoletas las decisiones que tomamos. Entonces, mejor tomárselo con calma. Como quinto punto tenemos el entregar rápido. Esto significa que no hay que sobrepensar las funcionalidades que estamos desarrollando. Es decir, es mejor crear una solución simple que vaya mejorando a lo largo del tiempo y con el feedback del usuario. Esto es muy importante porque a veces sobrepensamos las funcionalidades que estamos creando y estamos asumiendo que el usuario va a tener ciertas necesidades que en realidad no tiene y estamos sobrecomplicando las cosas. Entonces, es lo mejor mantenerlo lo más sencillo posible y avanzar de a poco. Como sexto punto tenemos respetar a las personas. Y esto ya lo hemos hablado un poco anteriormente, cuando dijimos que cada persona en un rol es un experto en su rubro. Entonces es mejor empoderar a las personas para que puedan expresar sus opiniones y escuchar lo que dicen de forma constructiva. Evitar conflictos y que las comunicaciones sean productivas y lleguen a algo.
Es importante que las personas sepan que pueden emitir opiniones y tomar decisiones y que puedan explicar el por qué están tomando los caminos que deciden tomar y por qué esos son los mejores a seguir. También involucra responder mensajes en tiempo y forma, porque una pregunta que nos hacen y la respuesta que podemos ofrecer puede ser la solución a un problema que está teniendo otro miembro del equipo para hacer su trabajo. Entonces, al retrasar nuestra respuesta, estamos retrasando el trabajo de alguien más. Y por último, es el séptimo punto, optimizar el todo. Hay que asegurarse que tenemos vías de comunicación efectivas y fluidas, que exista transparencia en los procesos para que todos los involucrados tengan los recursos necesarios a la hora de hacer su trabajo. En conclusión, Lean es una metodología que busca asegurar que el proceso de desarrollo sea lo más fluido posible, que se eliminen las cosas que no generan valor, que el producto sea de calidad y evitando los conflictos entre equipos y escuchándonos y recordando que trabajamos todos juntos para desarrollar algo y sacarlo adelante. Es muy curioso que esta es una metodología que fue pensada para la producción de autos y hoy en día está siendo utilizada en el desarrollo de productos para celulares o para computadoras. Y se ha ido adaptando a lo largo del tiempo para suplir las necesidades que tenemos a la hora de crear estos productos. Si tienen experiencia trabajando con Lean o tienen alguna sugerencia de otra metodología que quieran que hable, les agradezco si lo dejan en los comentarios y si tienen alguna pregunta también. En el próximo video voy a estar hablando de Agile y qué propone Agile como metodología y qué valores sigue. También les agradecería si dejan un like en el video y si se suscriben al canal y si por favor se lo comparten a alguien que crean que le pueda interesar esta información. Así que hasta la próxima, gracias y nos vemos.